Mamá, firma esto o te dejo en la calle, amenazó el hijo. Pero Jesús le dio una sorpresa. El sol de Sinaloa caía como plomo derretido sobre el rancho El Refugio, 20 hectáreas de tierra fértil donde los establos guardaban el olor dulce del heno fresco y las vacas Holstein pastaban bajo la sombra de los mezquites centenarios. Era un jueves de agosto, de esos donde el calor hace temblar el horizonte y el silencio del campo solo se rompe con el mugido ocasional del ganado. En la cocina de la casa principal, una construcción de adobe y tejas rojas que había resistido más de 4 décadas de tormentas y sequías, doña María del Refugio Mendoza, a quien todos llamaban Cuca, removía un caldero de frijoles mientras su mirada de 75 años se perdía en recuerdos que pesaban más que las 2 cubetas de leche que todavía podía cargar cada mañana. Sus manos, arrugadas como corteza de árbol viejo, temblaban ligeramente mientras echaba cilantro picado al caldo. No era por la edad, era por la conversación que había escuchado la noche anterior cuando creyó que dormía. Las voces de sus 3 hijos, Antonio de 52 años, Miguel de 49 y Sergio de 45, habían atravesado las paredes delgadas de adobe como cuchillos afilados. «Mamá ya está muy vieja», había dicho Antonio, el mayor, con esa voz grave que alguna vez Cuca había amado escuchar, llamándola para pedirle tortillas recién hechas. «Necesitamos vender el rancho ahora. 35 millones de pesos divididos entre 3. Casi 12 millones cada uno. Podemos empezar negocios propios». «Pero ella nunca va a aceptar», respondió Miguel, el de en medio, ese que de niño lloraba en su regazo cuando tenía pesadillas. «Siempre dice que el rancho es para los nietos». «Entonces la convencemos», siseó Sergio, el menor, el que había mamado de su pecho hasta los 3 años porque era enfermizo. «O la obligamos». Cuca había apretado el rosario bajo las sábanas, rogando a Dios que fueran solo palabras dichas por el alcohol. Pero en su corazón, ese corazón que había latido firme durante 40 años de viudez, sabía que algo oscuro había echado raíces en las almas de sus hijos. 40 años desde que Refugio Mendoza enviudó a los 35, cuando su esposo Tomás cayó fulminado por un infarto mientras arreaba ganado bajo el sol inclemente. 40 años criando sola a 3 niños, levantándose a las 4 de la madrugada para ordeñar 15 vacas, hacer quesos, vender leche de puerta en Culiacán, remendando ropa hasta la medianoche bajo la luz parpadeante de un quinqué porque no había dinero para pagar la electricidad. «Señor Jesús», susurraba Cuca mientras ordeñaba en aquellas madrugadas heladas de invierno con los dedos entumecidos y las lágrimas congelándose en sus mejillas, «tú que fuiste huérfano de padre, cuida a mis huérfanos. Tú que conociste el hambre, multiplica este poco de leche para alimentarlos. Tú que trabajaste con tus manos, bendice estas manos cansadas». Y Dios había respondido. El rancho prosperó. Las 20 hectáreas que Tomás dejó se llenaron de ganado de buena raza. Los quesos de Doña Cuca se hicieron famosos en 3 municipios. La leche era tan pura que los restaurantes la pedían especialmente. Antonio pudo estudiar agronomía. Miguel terminó administración de empresas. Sergio se graduó de veterinaria. Los 3 tuvieron carreras, esposas, hijos. Los 3 construyeron casas en el mismo terreno del rancho, casas con aire acondicionado y televisores de pantalla grande, mientras Cuca seguía viviendo en la casa de adobe donde había criado sola a sus polluelos. Pero las esposas de sus hijos, Lorena, Patricia y Verónica, tenían ojos que brillaban con ambición. Querían autos del año, viajes a Cancún, ropa de marca,
y habían llenado las cabezas de sus maridos con veneno más letal que el de las víboras de cascabel que a veces aparecían entre los matorrales. «¡Mamá!», entró Antonio esa tarde al comedor, donde Cuca preparaba la mesa para la cena familiar del jueves. Su voz tenía un tono que ella no reconocía, duro como piedra. «Necesitamos hablar, los tres». Miguel y Sergio entraron detrás de él. Las esposas se quedaron en sus respectivas casas como buitres esperando el momento de caer sobre la presa. Cuca sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor sofocante. «Siéntense, hijos», dijo con voz tranquila, aunque el corazón le galopaba en el pecho. «¿Quieren café?» «No queremos café, mamá». Antonio se sentó frente a ella, sus ojos evitando los de su madre. «Queremos hablar del rancho». «¿Qué pasa con el rancho?» Cuca juntó las manos sobre la mesa, sus nudillos blancos de la tensión. «Mamá», Miguel se aclaró la garganta, «tú ya tienes 75 años. Ya no deberías estar trabajando. Ya no deberías estar preocupándote por vacas ni por cosechas». «Yo no me preocupo, hijo», respondió Cuca suavemente. «Yo disfruto. Este rancho es mi vida. Es lo que su padre me dejó. Es lo que construimos juntos». «Exactamente, mamá». Sergio se inclinó hacia adelante. «Es lo que papá te dejó. Pero ahora deberías pensar en nosotros. Somos tus hijos. Trabajamos aquí desde niños. Este rancho también es nuestro». Cuca sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «¿Nuestro? Hijos, ustedes tienen sus profesiones, sus trabajos, sus casas. Casas que construimos con nuestro dinero en tu terreno», explotó Antonio, perdiendo la compostura. «Porque tú nunca nos diste nada. Todo lo tuvimos que conseguir nosotros». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Cuca. Se quedó mirando a su hijo mayor, ese hombre de 52 años que había olvidado los cientos de noches que ella pasó en vela cuidándolo cuando tuvo neumonía a los 7 años, los miles de tortillas que hizo para que él nunca se fuera a la escuela con el estómago vacío, los zapatos que ella dejó de comprarse para que él tuviera unos nuevos cada año escolar. «Antonio», su voz salió apenas como un susurro, «yo les di todo. Les di mi juventud, mi salud, mi vida entera. Palabras, mamá». «¡Palabras!», gritó Antonio golpeando la mesa. «Queremos algo tangible. Queremos que vendas este rancho y repartas el dinero entre nosotros». 35 millones de pesos, mamá», agregó Miguel con tono calculador. «Casi 12 millones para cada uno. Tú puedes quedarte con una parte, comprarte un departamento bonito en Culiacán, vivir tranquila». «¡Jamás!». La voz de Cuca resonó en el comedor con una fuerza que no había usado en años. Se puso de pie, temblando de indignación y dolor. «Este rancho no está en venta. Este rancho es la herencia de sus hijos, de mis nietos. Es para que ellos tengan algo cuando ustedes ya no estén». «Los nietos pueden trabajar por su dinero, como nosotros», dijo Sergio con frialdad. «Nosotros queremos lo nuestro ahora, mientras podamos disfrutarlo». Cuca los miró uno por uno, buscando en sus rostros algún rastro de los niños que había criado, de los hombres buenos que pensó haber formado. Pero solo vio avaricia, codicia, egoísmo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sus esposas», susurró, «sus esposas les metieron estas ideas en la cabeza. Lorena quiere su camioneta nueva, Patricia quiere su viaje a Europa, Verónica quiere su casa en la playa, y ustedes vendieron su alma por satisfacerlas». «No metas a nuestras esposas en esto», rugió Antonio. «Esta es nuestra decisión, nuestra. Y vas a vender ese rancho, mamá, de una manera u otra». «Ante fuera», Cuca señaló la puerta, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas arrugadas. «Fuera de mi casa, ahora». «Esta es nuestra casa también», siseó Miguel.
Nacimos aquí, crecimos aquí, y vamos a tomar lo que nos corresponde. Los tres se levantaron y salieron, dejando a Cuca derrumbada en la silla del comedor, sollozando en la casa vacía. Afuera, el sol se ponía sobre el rancho El Refugio, tiñendo el cielo de rojo sangre. Esa noche, Cuca se arrodilló ante el pequeño altar que tenía en su habitación, frente a una imagen de Jesús crucificado que había pertenecido a su madre. Sus rodillas crujieron al tocar el suelo de cemento frío. Señor Jesús, oró con voz quebrada, tú conociste la traición. Judas te vendió por 30 monedas de plata. Pedro te negó 3 veces. Tus discípulos huyeron cuando más los necesitabas. Pero mi dolor... Señor, mis propios hijos, los hijos que saqué de mis entrañas, los hijos que amamanté, los hijos por los que di 40 años de mi vida, me quieren arrebatar lo único que tengo. Dame fuerzas, Señor. No sé qué hacer, no sé cómo enfrentar esto, pero confío en ti. En el Salmo 68, versículo 5, tú prometes ser padre de huérfanos y defensor de viudas. Yo soy viuda, Señor, y ahora me siento huérfana de mis propios hijos. Defiéndeme tú, porque yo ya no tengo fuerzas. El silencio de la noche la envolvió. Solo el canto de los grillos y el lejano ladrido de los perros del rancho respondieron a su oración. Pero en su corazón, una paz extraña comenzó a descender, como aceite sobre agua turbulenta. No sabía que en ese momento, en el cielo, ángeles se movilizaban. No sabía que Jesús mismo había escuchado su clamor. No sabía que lo que sus hijos planeaban en la oscuridad sería expuesto a la luz de la justicia divina. Porque hay un versículo que Cuca conocía bien, uno que su madre le había enseñado de niña. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, decía el Salmo 105, versículo 15. Y doña Refugio Mendoza, esa viuda anciana que había servido a Dios con fidelidad absoluta durante 75 años, era una de sus ungidas. Y nadie toca a los ungidos de Dios sin consecuencias. Hola. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Nuestro sueño es llegar a 50,000 suscriptores para esta Navidad. Dale like a este video y deja en los comentarios ¿de qué ciudad nos estás viendo? Y cuéntanos, ¿te han gustado nuestras historias de fe? Tu apoyo significa todo para nosotros. Sigamos juntos en este camino de inspiración. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás viviendo la ingratitud de un hijo, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima de padre y madre. No estás solo. Tu sacrificio no pasó desapercibido ante los ojos del cielo. La mañana del viernes amaneció con ese silencio pesado que precede a las tormentas. Doña Cuca se levantó como siempre a las 5 de la mañana, pero sus movimientos eran más lentos, como si el peso de la conversación del día anterior hubiera añadido años a su cuerpo. Se vistió y tomó su Biblia gastada para sus oraciones matutinas. Mientras oraba en su pequeña sala, no vio las 3 camionetas estacionadas en la casa de Antonio. No vio a sus 3 hijos reunidos alrededor de la mesa de la cocina, con rostros sombríos y ojos inyectados de sangre por la falta de sueño. No escuchó las palabras que estaban a punto de sellar su destino. «No va a ceder», Antonio golpeó la mesa con el puño. «La conozco, es terca como una mula. Prefiere morirse aferrada a ese rancho antes que dárnoslo». «Entonces esperamos a que se muera», sugirió Sergio, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. «Tiene 75. No puede faltarle mucho». «¿Y si vive hasta los 90?» contradijo Miguel. «¿Vamos a esperar 15 años más? Yo tengo 49. Para cuando herede voy a ser un viejo».
Hay otra manera. Antonio bajó la voz, aunque estaban solos. Las esposas habían llevado a los nietos a pasar el fin de semana con sus respectivas familias, como si supieran que algo oscuro se estaba cocinando. Una manera de acelerar las cosas. Miguel y Sergio lo miraron con ojos brillantes de codicia y miedo mezclados. «¿Qué estás sugiriendo?», susurró Miguel, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Hay gente en Culiacán». Antonio se inclinó sobre la mesa, su voz apenas audible. «Gente que hace trabajos por el precio correcto». El silencio que siguió fue denso, cargado. Afuera, un gallo cantó anunciando el amanecer. Dentro de esa cocina, 3 hijos planeaban la muerte de su madre. «¿Estás hablando de...?» Sergio no pudo terminar la frase. «Nadie tiene que saber», continuó Antonio. «Ella es vieja, un accidente, una caída, un asalto que salió mal. Estas cosas pasan todo el tiempo en Sinaloa». «Dios mío», Miguel se pasó las manos por el rostro. «Estamos hablando de mamá, de la mujer que nos dio la vida, la mujer que nos niega lo que nos corresponde», siseó Antonio con veneno. «La mujer que prefiere que esperemos como perros hambrientos en vez de darnos lo que merecemos. Piénsalo, Miguel, 12 millones de pesos. ¿Qué harías con 12 millones? Patricia podría tener su casa de diseñador. Tus hijos podrían estudiar en universidades privadas. Podrías poner ese negocio de exportación que siempre has querido». Los ojos de Miguel se nublaron con visiones de riqueza. Asintió lentamente. «¿Y tú, Sergio?». Antonio se volvió hacia su hermano menor. «Verónica siempre se queja de que no pueden viajar, de que no tienen dinero para remodelar la casa. Con 12 millones serías el esposo que ella merece». Sergio aplastó el cigarrillo en el cenicero con fuerza excesiva. «¿Y cómo lo harías? ¿Cómo contactas a esa gente?». Antonio sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humano. «Ya los contacté. Anoche, después de hablar con mamá. Sabía que no cedería, así que me preparé». Sacó un teléfono celular viejo, de esos desechables que se compran en cualquier tienda. Marcó un número. «¿Sí?», contestó una voz áspera al otro lado. «Soy yo», dijo Antonio. «El trabajo que discutimos, mis socios están de acuerdo. ¿Cuándo podemos reunirnos?» «Hoy, 3 de la tarde. El restaurante El Farallón, en la carretera a Mazatlán. Vengan solos». Antonio colgó y miró a sus hermanos. «A las 3, llevamos el dinero. Ellos hacen el trabajo. Para el lunes seremos libres». A las 3:45 de la tarde, una camioneta Nissan negra se estacionó en el restaurante El Farallón, un lugar aislado en la carretera donde solo paraban camioneros y gente que no quería ser vista. Antonio, Miguel y Sergio bajaron del vehículo, nerviosos, sudando no por el calor, sino por el peso de lo que estaban a punto de hacer. En una mesa del fondo, 3 hombres los esperaban. Eran de esos que no necesitan presentación, rostros curtidos por el sol y por actividades que era mejor no preguntar, ojos fríos que habían visto demasiado, manos callosas que habían hecho demasiado. «Siéntense», dijo el líder, un hombre de unos 40 años con una cicatriz que le cruzaba desde la ceja hasta el pómulo. Se hacía llamar el Chino, aunque no tenía nada de oriental. Los hermanos Mendoza se sentaron, evitando mirarse entre sí. «Hablemos claro». El Chino fue directo al grano. «Ustedes quieren que su madre desaparezca, ¿correcto?». Antonio asintió, la boca seca. «Correcto. Pero tiene que parecer natural o un accidente». El Chino rió, una risa sin humor. «En Sinaloa, viejo, las desapariciones no parecen accidentes, parecen desapariciones. La gente desaparece todo el tiempo, nadie pregunta mucho». «¿Cuánto?», preguntó Miguel, queriendo terminar con esto rápido. 500,000 pesos,
dijo el chino sin pestañear. 250.000 ahora, 250.000 cuando el trabajo esté hecho. ¿500.000? Sergio casi gritó. Es una vieja indefensa, no es el presidente de la República. El chino lo miró con ojos de hielo. Es tu madre, basura. Si fuera tan fácil, lo harías tú mismo. Pero vienes aquí a pedirnos que ensuciemos nuestras manos con tu sangre. Así que el precio es 500.000. ¿Lo tomas o lo dejas? Antonio sacó una mochila deportiva de debajo de la mesa. La abrió, revelando fajos de billetes. Aquí están los primeros 250.000. Los conté 2 veces. ¿Cuándo lo hacen? El chino contó rápidamente el dinero, con movimientos expertos. Asintió satisfecho. Mañana está bien. Sábado. ¿Tiene rutina tu vieja? Todos los sábados va al mercado de Culiacán, dijo Antonio, sintiendo que estaba cavando su propia tumba con cada palabra. Sale en el autobús de las 8 de la mañana. Regresa como a las 2 de la tarde. Perfecto. El chino guardó el dinero. La interceptamos en el camino de regreso. La subimos a una camioneta. La llevamos al cerro. Y, pues, la tierra es grande en Sinaloa. Nadie va a encontrarla. Miguel sintió que iba a vomitar. Esto era real. Ya no era una fantasía oscura en su cabeza. Estaban pagando para que mataran a su madre. «Espera», susurró agarrando el brazo de Antonio. «Espera, esto está mal, esto está...» ¿Mal? Antonio se sacudió su mano. ¿Sabes qué está mal, Miguel? Trabajar como burro toda tu vida y no tener nada que mostrar. Tener una madre que prefiere vacas a sus propios hijos. Eso está mal. Esto es justicia. El chino se levantó, sus 2 compañeros con él. Sábado, 8:30 de la mañana. Autobús de Culiacán, vieja de 75, pelo blanco. Blanco, siempre usa un rebozo café, confirmó Antonio, sellando la sentencia de muerte de su madre. Los 3 hombres se fueron, dejando a los hermanos Mendoza sentados en esa mesa del restaurante maldito, con el peso de Caín sobre sus hombros. «Dios nos perdone», murmuró Sergio, con lágrimas corriendo por su rostro. «Dios no existe», dijo Antonio con amargura. «Si existiera, no permitiría que vivamos así, trabajando como esclavos para una vieja que no quiere soltar ni un peso». Pero Antonio estaba equivocado. Dios sí existía. Y en ese mismo momento, en el restaurante, un mesero que limpiaba las mesas cercanas había escuchado todo. Era un joven de 22 años llamado David, que trabajaba allí para pagar sus estudios de teología. Sus manos temblaban mientras recogía vasos sucios. Cuando los hermanos Mendoza se fueron, David corrió al baño y cayó de rodillas. «Señor Jesús», oró con voz temblorosa, «¿qué hago? Acabo de escuchar algo terrible. 3 hombres pagaron para que maten a su madre. Dime qué hago, Señor. Voy a la policía, los denuncio, pero no tengo pruebas, solo mi palabra. Y esa gente del narco, me matarían a mí también si saben que escuché». En el silencio del baño maloliente de ese restaurante de carretera, David sintió una voz en su corazón, clara como agua de manantial. «Ora, ora sin cesar, yo me encargaré del resto». Y David obedeció. Durante el resto de su turno, en cada momento libre, oraba por esa anciana desconocida que en menos de 24 horas iba a ser víctima de la peor traición imaginable. Pero no estaba solo en su oración. En ese momento, en la pequeña casa de adobe del rancho El Refugio, doña Cuca también oraba. Había ido a la misa matutina del viernes con el corazón pesado. Durante la homilía, el padre Esteban había hablado sobre José, el hijo favorito de Jacob, vendido por sus propios hermanos por 20 monedas de plata. «Hermanos», había dicho el sacerdote, su voz resonando en la iglesia antigua, «la traición más dolorosa no viene de los enemigos, viene de los que amamos».
José fue traicionado por su propia sangre, pero Dios convirtió ese mal en bien. Lo que sus hermanos quisieron para destruirlo, Dios lo usó para elevarlo. Nunca olviden, Dios ve en la oscuridad, Dios pelea en el silencio, y Dios siempre hace justicia, aunque no sea en nuestro tiempo. Cuca había llorado durante toda la misa, sintiendo que Dios le hablaba directamente. Ahora, arrodillada frente a su altar casero, abría su Biblia en Génesis, capítulo 37. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Leyó en voz alta el versículo 28. Y llevaron a José a Egipto. Sus lágrimas mancharon las páginas delgadas de la Biblia. Señor, susurró, si mis hijos me venden como los hermanos de José lo vendieron a él, haz tú con ellos lo que hiciste con los hermanos de José. Que se arrepientan, que reconozcan su maldad, que encuentren perdón, pero si no, si sus corazones están duros como piedra, entonces haz justicia tú, Señor, porque yo no puedo. Yo solo soy una vieja cansada que ya no tiene fuerzas ni para odiar. El sol se ponía sobre Sinaloa, tiñendo las nubes de púrpura y oro. En el cielo ángeles observaban, en la tierra demonios se regocijaban, y en el medio una anciana viuda se aferraba a su fe, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano embravecido. El sábado estaba a solo horas de distancia, y con él el plan más siniestro que 3 hijos jamás hubieran concebido contra su propia madre. Pero hay algo que Antonio, Miguel y Sergio no sabían. Hay algo que el chino y sus secuaces no sabían. Hay algo que ni siquiera doña Cuca sabía en ese momento. Dios no estaba dormido. Y Jesús estaba a punto de intervenir de una manera que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar. ¿Alguna vez has sentido la traición de alguien cercano? ¿Has vivido la ingratitud después de darlo todo? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el amor de madre tiene límite cuando los hijos se vuelven contra ella? Tu experiencia puede dar consuelo a alguien más. El sábado amaneció con un cielo despejado que prometía un día abrasador. Doña Cuca se levantó a las 5:30, como siempre, rezó sus oraciones matutinas, alimentó a las gallinas y ordeñó las 3 vacas que todavía mantenía para su propio consumo. A las 7:15 se bañó con el agua fría de la regadera exterior. El calentador solar se había descompuesto hacía 2 años y no había tenido dinero para arreglarlo. Y se vistió con su ropa de ir al mercado, una falda de mezclilla hasta la rodilla, una blusa blanca de algodón y su rebozo café, el mismo que había tejido su madre 50 años atrás. Metió en su bolsa de tela 2 termos, uno con café de olla y otro con atole de maíz, su desayuno y almuerzo para el día en el mercado. También llevaba 1,200 pesos en billetes pequeños guardados en una bolsita de plástico amarrada con una liga, todo lo que tenía para comprar lo necesario de la semana: verduras, carne, tortillas y una bolsita de dulces para sus nietos, porque por más que sus hijos se hubieran vuelto contra ella, sus nietos todavía la visitaban con amor puro. A las 7:45 comenzó su caminata de 20 minutos hacia la carretera principal donde pasaba el autobús. El sol ya calentaba fuerte. El camino de tierra polvorosa crujía bajo sus zapatos gastados. Pasó junto a las casas de sus 3 hijos, todas con las cortinas cerradas, todos durmiendo todavía la resaca de su propia maldad. No sabía que detrás de una de esas cortinas, Antonio la observaba con binoculares, confirmando su salida. No sabía que en ese mismo momento 3 hombres en una camioneta Chevrolet Suburban blanca sin placas estaban estacionados a 2 kilómetros de distancia, esperando su llamada. No sabía que había caminado directo hacia su propio secuestro.
El autobús llegó puntual a las 8:05. Doña Cuca subió trabajosamente los escalones altos. Sus rodillas ya no eran lo que fueron. Pagó sus 18 pesos de pasaje y se sentó en su lugar favorito, tercera fila, junto a la ventana, donde podía ver el paisaje pasar y rezar el rosario en voz baja sin molestar a nadie. El viaje a Culiacán tomó 45 minutos. Cuca llegó al mercado Garmendia a las 9:10. Compró jitomates, cebollas, chiles, 1 kilo de carne molida, tortillas recién hechas, 1 litro de leche, porque sus vacas producían menos ahora, y la bolsita de dulces surtidos para sus nietos, paletas de tamarindo, chicles de uva, mazapanes. Gastó 1,100 pesos, le quedaban 100 en el monedero. A la 1 de la tarde, con sus 2 bolsas de mandado llenas y los pies doliéndole, doña Cuca tomó el autobús de regreso. El chofer, don Lupe, que la conocía desde hacía 15 años, la ayudó a subir las bolsas. «¿Cómo está, doña Cuca?», preguntó con genuina preocupación. «Se ve cansada». «Estoy bien, Lupito», mintió con una sonrisa. «Nada que una siesta no arregle». El autobús salió a la 1:15. Había solo 6 pasajeros. Cuca, 2 señoras que iban a un pueblo más adelante, un joven con audífonos y una pareja de ancianos. El autobús avanzaba por la carretera bajo el sol implacable de la 1 de la tarde en Sinaloa, ese calor que hace que el asfalto se vea líquido a lo lejos. A la 1:40, el autobús se detuvo en la parada de siempre, donde Cuca bajaba para caminar los 20 minutos de regreso a su rancho. Don Lupe la ayudó a bajar con sus bolsas. «Que Dios la bendiga, doña Cuca», dijo el chofer. «Igualmente, Lupito, nos vemos el próximo sábado». Pero no habría próximo sábado. No para ella. No como lo había planeado. Cuca comenzó a caminar por el camino de tierra, sus bolsas pesadas tirando de sus brazos viejos. Había recorrido apenas 500 metros cuando escuchó el rugido de un motor acercándose rápido detrás de ella. Se hizo a un lado del camino, pensando que alguien tenía prisa. La camioneta Suburban blanca se detuvo junto a ella levantando una nube de polvo. La puerta lateral se abrió de golpe. Antes de que Cuca pudiera gritar, 2 manos fuertes la agarraron por los brazos y la jalaron dentro del vehículo. Sus bolsas del mercado cayeron al suelo, desparramando jitomates y dulces sobre la tierra seca. «¡Suéltenme!», gritó Cuca con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Auxilio! ¡Auxilio!». Una mano callosa le tapó la boca. La puerta se cerró. La camioneta arrancó a toda velocidad, dejando atrás solo una nube de polvo y 2 bolsas de mandado tiradas en el camino como evidencia silenciosa de un crimen en proceso. Dentro de la camioneta, Cuca luchaba como podía contra los brazos que la sujetaban. Pero era inútil. Eran 3 hombres. El chino y sus 2 secuaces, y ella solo una anciana de 75 años que pesaba 52 kilos. «Cálmese, señora», gruñó el chino desde el asiento del conductor. «No le vamos a hacer nada, todavía». Cuca dejó de luchar, no por rendirse, sino por conservar energía. Su corazón latía como tambor de guerra en su pecho. Sus manos temblaban, pero su mente, esa mente aguda que había manejado un rancho durante 40 años, trabajaba rápido. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz temblorosa pero firme. «¿Qué quieren de mí? Soy pobre. No tengo dinero. No tengo joyas. No tengo...». «Usted tiene un rancho de 20 hectáreas valuado en 35 millones de pesos», la interrumpió el chino con una sonrisa cruel. «Y tiene 3 hijos que nos pagaron para deshacernos de usted». El mundo de Cuca se detuvo. El aire abandonó sus pulmones, sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón y lo retorcieran lentamente. «¿Qué dijo?», susurró, aunque había escuchado perfectamente. «Lo que oyó, señora». El chino la miró por el espejo retrovisor.
Sus queridos hijos, Antonio, Miguel y Sergio, nos pagaron 500,000 pesos para secuestrarla, llevarla al cerro y, bueno, hacer que desaparezca para siempre, para que ellos puedan heredar su rancho. ¿Qué le parece? Son buenos muchachos, ¿verdad? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Cuca, pero no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de un dolor tan profundo, tan abismal, que no había palabras en ningún idioma para describirlo. Era el dolor de una madre que descubre que los hijos que sacó de su vientre, que amamantó, que crió con sudor y sangre, la habían vendido. Como Judas vendió a Jesús, como los hermanos de José lo vendieron a los mercaderes. «Mis hijos», susurró, su voz rompiéndose, «mis hijos me vendieron». «Así es, vieja», uno de los secuaces rió, «y ni siquiera le pusieron buen precio. 500,000 divididos entre nosotros tres. 166,000 pesos cada uno. Ese es el valor que le ponen a su vida». La camioneta siguió avanzando por caminos cada vez más solitarios, adentrándose en el cerro donde el monte espeso tragaba cualquier evidencia de crímenes. Cuca miraba por la ventana, viendo pasar mezquites y nopales, sabiendo que cada kilómetro la alejaba más de la civilización, más de cualquier posibilidad de rescate. Después de 45 minutos de manejo por caminos de terracería que hacían rebotar la camioneta violentamente, llegaron a una casa abandonada en medio de la nada. Era una construcción vieja de adobe, con el techo medio caído, rodeada de maleza y silencio, el lugar perfecto para esconder a alguien que no quieres que sea encontrado. Bajaron a Cuca a empujones. Sus piernas apenas la sostenían. La metieron a la casa y la sentaron en una silla de plástico rota, en lo que alguna vez fue la sala. El piso era de tierra. Las ventanas estaban tapiadas con madera. Solo entraba luz por las rendijas. «Aquí se va a quedar, señora», dijo el chino encendiendo un cigarrillo. «Tiene comida y agua para 3 días allá en ese rincón. Suficiente tiempo para que sus amorosos hijos se desesperen buscándola, finjan preocupación frente a los vecinos y eventualmente la den por desaparecida. Después de 3 días, nosotros volvemos, terminamos el trabajo y cobramos los otros 250,000 pesos. Así que disfrute sus últimos días en la tierra, doña, y rece sus oraciones». Los 3 hombres se fueron, cerrando la puerta con candado desde afuera. Cuca escuchó la camioneta alejarse, el sonido del motor desvaneciéndose hasta que solo quedó el silencio absoluto del campo aislado. Se quedó sentada en esa silla rota, en esa casa abandonada, con la realidad cayendo sobre ella como losa de concreto. Sus hijos, la habían condenado a muerte, por dinero, por un rancho, por codicia pura. Las horas pasaron. El sol se puso. La oscuridad invadió la casa abandonada como tinta derramándose. Cuca no había comido nada desde el atole de la mañana. No había probado el agua que los secuestradores le dejaron, un garrafón de 5 litros, por miedo a que estuviera envenenada. La noche cayó completamente. El frío del desierto reemplazó el calor del día. Cuca temblaba, no solo por la temperatura, sino por el shock, por el trauma, por el dolor indescriptible. A las 2 de la madrugada del domingo, se deslizó de la silla al piso de tierra. Se arrodilló, aunque sus rodillas protestaron con dolor agudo. Juntó sus manos arrugadas y levantó su rostro hacia el techo invisible en la oscuridad. «Señor Jesús», su voz resonó en el silencio de la casa vacía, «ya no le pido que me salves. Ya no le pido que me rescates. Si es tu voluntad que yo muera aquí, en este lugar olvidado por el mundo, lo acepto. Pero te pido, te suplico, que les hagas justicia. No por venganza, Señor, sino por justicia. Ellos no pueden quedar impunes. No pueden heredar mi rancho después de haberme asesinado. No pueden vivir tranquilos con dinero manchado con la sangre de su madre.
Por favor, Señor. Tú que ves en secreto y recompensas en público, actúa. Aunque yo no viva para verlo, actúa. Por favor, por favor. Su voz se quebró en sollozos. Lloró ahí, arrodillada en el piso sucio de una casa abandonada, hasta que no le quedaron más lágrimas. Y entonces, en la oscuridad más profunda de esa noche en medio del cerro sinaloense, algo cambió. El aire mismo pareció volverse más denso, más cargado. Cuca sintió una presencia. No podía verla, pero podía sentirla. Era como un calor suave que comenzaba a llenar ese lugar frío. Era como una luz invisible que empezaba a disipar las tinieblas. Levantó la cabeza, sus ojos hinchados de tanto llorar, y susurró: «Señor, ¿eres tú?». La respuesta vino no en palabras audibles, sino en un pensamiento tan claro en su mente que fue imposible ignorarlo. «Yo estoy aquí, yo siempre estuve aquí, y los que tocaron a mi ungida pagarán el precio. Descansa, refugio, yo peleo por ti». Por primera vez en 20 horas, doña Cuca sintió paz. Se acostó en el suelo frío, se cubrió con su rebozo café y cerró los ojos. Contra toda lógica, contra todo pronóstico, se quedó dormida. No sabía que en ese preciso momento, mientras ella dormía en el suelo de una casa abandonada, Jesús mismo estaba preparando un rescate que sería contado como testimonio durante generaciones. Aquí va una pregunta que quizás te duela responder. ¿Qué tan lejos crees que puede llegar la codicia humana? ¿Conoces casos de hijos que traicionaron a sus padres por herencia? Comparte tu opinión en los comentarios. Doña Cuca despertó con el sonido de pasos acercándose a la casa abandonada. Su corazón se aceleró. ¿Ya habían pasado 3 días? ¿O sus secuestradores habían decidido terminar el trabajo antes? Se incorporó con dificultad, sus músculos adoloridos por haber dormido en el suelo. La luz gris del amanecer del domingo se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas. Los pasos se acercaron a la puerta. Escuchó el sonido de alguien forcejeando con el candado. Su respiración se aceleró. Apretó su rebozo contra su pecho, preparándose para lo peor. La puerta se abrió. La luz del amanecer inundó la habitación oscura, cegándola momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, vio la silueta de un hombre parado en el umbral. No era el chino, no era ninguno de sus secuestradores. Era un hombre joven, de quizás 33 años, vestido con ropa sencilla, pantalones de mezclilla desgastados y una camisa blanca simple. Sus pies estaban descalzos, cubiertos del polvo del camino. Su rostro era difícil de describir. Era común y extraordinario al mismo tiempo. Tenía ojos que parecían mirar no solo a Cuca, sino dentro de Cuca, hasta las profundidades de su alma. «Doña María del Refugio», dijo el hombre con voz suave pero firme, «no tenga miedo. He venido a liberarla». Cuca se quedó paralizada. Nadie la llamaba por su nombre completo. Todos la conocían solo como Cuca. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo la encontró? ¿Quién es usted?», tartamudeó, su voz ronca por la falta de agua. El hombre se arrodilló frente a ella, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. Sus manos eran cálidas, callosas, manos que habían conocido el trabajo duro. Exactamente como Cuca imaginaba que serían las manos de un carpintero. «Mi nombre es Jesús», dijo simplemente. El corazón de Cuca se detuvo. No podía ser. No podía ser literalmente. «Sí, refugio». El hombre sonrió con una ternura que derritió todas sus defensas. «Soy yo, el mismo a quien has orado durante 75 años. El mismo que escuchó tu clamor anoche, el mismo que prometió ser defensor de viudas». Las lágrimas brotaron de los ojos de Cuca como ríos. Cayó de rodillas, temblando de pies a cabeza. «Señor, Señor, ¿de verdad eres tú?».
¿Recuerdas Génesis capítulo 37, versículo 28? Preguntó Jesús. El versículo que leíste el viernes antes de tu secuestro. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Cuca asintió, incapaz de hablar. Tus hijos te vendieron, refugio, continuó Jesús, y ahora su voz tenía un filo de ira justa. Te vendieron como los hermanos de José lo vendieron a él. Por 500,000 pesos te vendieron. Pero así como yo convertí el mal de los hermanos de José en bien, así también convertiré este mal en tu liberación. Y ellos enfrentarán las consecuencias de haber tocado a una de mis hijas. Jesús se levantó y tocó la pared de la casa abandonada. Instantáneamente, Cuca escuchó el sonido de sirenas acercándose. Muchas sirenas. El sonido de vehículos policiales llenó el aire. ¿Cómo? Cuca miró a Jesús con asombro. Hay un joven llamado David, explicó Jesús, que trabaja en un restaurante de carretera. Él escuchó a tus hijos planeando tu secuestro. Le dije que orara, y él obedeció. Anoche, mientras dormías, yo le revelé en un sueño la ubicación exacta de esta casa. Esta madrugada, a las 5, él fue a la policía estatal y les contó todo. Les di a los oficiales una certeza en sus corazones de que David decía la verdad. Y ahora vienen a rescatarte. La puerta de la casa fue derribada con estruendo. 5 policías estatales, con chalecos antibalas y armas en alto, irrumpieron en la habitación. «¡Policía estatal! ¡Manos arriba!», gritó el comandante. Cuca levantó las manos temblorosas. Por favor, yo soy la víctima. Fui secuestrada». El comandante bajó su arma y corrió hacia ella. «¿Doña María del Refugio Mendoza?» Sí, soy yo. Dios mío, la encontramos». El comandante habló por radio. «Tenemos a la víctima. Está viva. Repito, está viva». 2 policías mujeres entraron y ayudaron a Cuca a levantarse, envolviéndola en mantas térmicas. Le dieron agua, que ella bebió con desesperación. «Señora», dijo el comandante, «un joven llamado David Ramírez nos informó esta madrugada que había sido secuestrada. Nos dio la ubicación exacta de esta casa. Dijo que en un sueño... Bueno, no importa cómo lo supo. Lo importante es que la encontramos. ¿Está herida? ¿La lastimaron?» No me lastimaron. Pero me dijeron que mis hijos... Su voz se quebró. Que mis hijos les pagaron para secuestrarme, para matarme. El rostro del comandante se endureció. ¿Tiene pruebas de eso? Antes de que Cuca pudiera responder, otro policía entró corriendo. «Comandante, encontramos a 3 sujetos intentando huir en una camioneta Suburban blanca a 5 kilómetros de aquí. Los interceptamos. Traían armas, drogas y 250,000 pesos en efectivo». El comandante sonrió con satisfacción. «¡Tráiganlos, ahora!». 10 minutos después, el chino y sus 2 secuaces fueron arrastrados esposados a la casa abandonada. Cuando vieron a Cuca viva, rodeada de policías, sus rostros se pusieron pálidos. «Estos son», dijo Cuca señalándolos con dedo tembloroso. «Ellos me secuestraron ayer». El comandante se plantó frente a el chino. «¿Nombre?». El chino guardó silencio mirando al suelo. «Le pregunté su nombre», rugió el comandante. «Arturo Beltrán», masculló el chino. «Arturo Beltrán, estás arrestado por secuestro. ¿Quién te pagó?». El chino rió amargamente. «No voy a decir nada. Conozco mis derechos. Quiero un abogado». El comandante se acercó más. «Encontramos 250,000 pesos en tu camioneta. Dinero que, según nuestro informante, es parte del pago que recibiste. ¿Quién te dio ese dinero, Beltrán?». El chino seguía en silencio, pero uno de sus secuaces, un joven de apenas 23 años llamado Omar,
no tenía la misma fortaleza. ¡Fueron los hijos!, gritó Omar con lágrimas en los ojos. Los 3 hijos Mendoza, Antonio, Miguel y Sergio. Ellos nos pagaron 500,000 pesos para secuestrar a su madre y hacerla desaparecer. Yo solo manejaba. Yo no quería hacerlo, pero el chino me obligó. ¡Cállate, idiota!, bramó el chino, pero ya era tarde. El comandante se volvió hacia Cuca. ¿Es cierto eso, señora? ¿Sus hijos la mandaron secuestrar? Cuca cerró los ojos, las lágrimas rodando. Sí, es cierto. Me lo dijeron ellos mismos cuando me secuestraron. El comandante habló por radio. Quiero una orden de aprehensión inmediata para Antonio Mendoza, Miguel Mendoza y Sergio Mendoza. Cargos: conspiración para cometer homicidio, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa. Movilícense ahora. Cuca fue llevada en ambulancia a Culiacán, donde médicos la examinaron. Estaba deshidratada, traumatizada, pero milagrosamente ilesa. Mientras los doctores la atendían, ella miraba por la ventana, buscando con los ojos al hombre que la había liberado. ¿Dónde está?, preguntó a una enfermera. El hombre que me encontró primero, el de la camisa blanca. La enfermera la miró confusa. Señora, los policías dicen que cuando entraron a la casa, usted estaba completamente sola. No, insistió Cuca. Había un hombre. Él abrió la puerta. Él me dijo que se llamaba Jesús. La enfermera sonrió condescendientemente. El trauma puede causar alucinaciones, señora. Descanse. Ha pasado por mucho. Pero Cuca sabía, no había sido una alucinación, había sido real. Jesús mismo había venido a liberarla, así como liberó a Pedro de la cárcel, así como liberó a Pablo y Silas con un terremoto. Así la había liberado a ella. En ese mismo momento, a 50 kilómetros de distancia, en el rancho El Refugio, Antonio, Miguel y Sergio despertaban de una noche sin dormir. Habían estado llamando a el chino desde el sábado en la tarde, pero el teléfono iba directo al buzón. Estaban nerviosos, inquietos. ¿Y si algo salió mal?, preguntó Miguel, mordiéndose las uñas. Nada salió mal, dijo Antonio, aunque su voz no sonaba convincente. El chino es profesional, ya debe estar hecho. Entonces escucharon las sirenas, muchas sirenas. 6 patrullas de la policía estatal entraron al rancho levantando nubes de polvo. 20 policías bajaron con armas en alto. «¡Antonio, Miguel y Sergio Mendoza!», gritó el comandante a través de un megáfono. «¡Están arrestados! ¡Salgan con las manos en alto!». Los 3 hermanos se miraron con terror absoluto. Sergio comenzó a llorar. Miguel corrió al baño a vomitar. Antonio intentó salir por la puerta trasera, pero había policías rodeando toda la propiedad. Fueron arrestados, esposados, leídos sus derechos y metidos en patrullas separadas como los criminales que eran. Los vecinos salieron a ver el espectáculo. Las esposas gritaban, los nietos lloraban confundidos. En la patrulla, mientras era transportado a Culiacán, Antonio preguntó con voz temblorosa: ¿de qué se nos acusa? El policía que manejaba lo miró por el espejo retrovisor con desprecio absoluto. De intentar asesinar a su propia madre, basura, de pagarle a unos sicarios para que la secuestraran y la mataran. ¿De verdad pensaron que se iban a salir con la suya? Antonio sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Mi mamá está viva. Sí, está viva. La rescatamos esta madrugada y confesó todo. Y los sicarios que contrataron también confesaron. Así que espero que hayan disfrutado su último día de libertad, porque van a pasar los próximos 40 años en prisión. Antonio cerró los ojos, sintiendo el peso de lo que había hecho. Había vendido a su madre, había intentado matarla, y Dios, o el universo, o el destino, o quien fuera, lo había expuesto. En el hospital, Cuca recibió la noticia del arresto de sus hijos. No sintió alegría, solo un dolor profundo y un agradecimiento más profundo aún. «Gracias, Jesús»,
susurró, mirando al cielo a través de la ventana del hospital. Gracias por hacer justicia. Gracias por defenderme cuando yo no podía defenderme. Y aunque nadie más podía verlo, en esa habitación de hospital, Jesús estaba parado junto a su cama, con una mano sobre su hombro, sonriendo. ¿Crees que existe la justicia divina o todo queda impune en esta vida? ¿Has visto casos donde Dios intervino de manera sobrenatural? Cuéntanos tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede fortalecer la fe de alguien que está perdiendo la esperanza. El juicio de Antonio, Miguel y Sergio Mendoza fue uno de los casos más sonados en la historia reciente de Sinaloa. Los medios de comunicación lo cubrieron extensivamente. Hijos pagan para asesinar a madre viuda por herencia, decían los encabezados. La indignación pública era masiva. En un país donde el respeto a los padres es sagrado, especialmente en las comunidades rurales, este crimen era visto como la peor de las abominaciones. El juicio se llevó a cabo 3 meses después del secuestro, en noviembre, en el Tribunal Superior de Justicia de Culiacán. La sala estaba repleta. Periodistas, curiosos, miembros de la comunidad cristiana de toda la región, todos querían ver cómo terminaba esta historia de traición y codicia. Doña Cuca entró a la sala apoyada en el brazo de su pastor, el padre Esteban. Había perdido 8 kilos desde el secuestro. Su cabello, antes blanco, ahora parecía más blanco todavía, casi translúcido. Pero sus ojos tenían una claridad, una paz que no había tenido antes. Era la paz de quien ha visto a Dios actuar, de quien ha sido rescatada por la mano divina. Se sentó en la primera fila, junto al fiscal del estado. Frente a ella, separados por barandillas y guardias, estaban sus 3 hijos. Antonio vestía el uniforme naranja del reclusorio. Había envejecido 10 años en 3 meses. Su cabello se había llenado de canas. Miguel lloraba constantemente, incapaz de mirar a su madre a los ojos. Sergio temblaba como hoja al viento, consumido por la culpa y el miedo. El juez, un hombre severo de 62 años llamado Humberto Salazar, entró a la sala. Todos se pusieron de pie. «Pueden sentarse», dijo el juez con voz grave. «Estamos aquí para dictar sentencia en el caso número 345/2023. El estado de Sinaloa contra Antonio Mendoza, Miguel Mendoza y Sergio Mendoza, acusados de tentativa de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y asociación delictuosa». El juez revisó los documentos frente a él. El silencio en la sala era absoluto. «He revisado exhaustivamente las pruebas presentadas por la Fiscalía», continuó el juez. «Tenemos la confesión completa de los 3 sicarios, Arturo Beltrán, alias El Chino, Omar Ruiz y Carlos Medina, quienes admitieron haber sido contratados por los hermanos Mendoza para secuestrar y asesinar a su propia madre. Tenemos evidencia forense. Los 250,000 pesos encontrados en posesión de Beltrán coinciden con el dinero retirado de las cuentas bancarias de los acusados días antes del secuestro. Tenemos el testimonio del joven David Ramírez, quien escuchó la conversación donde los acusados contrataron a los secuestradores. Tenemos registros de llamadas entre los teléfonos de los acusados y los teléfonos desechables usados por los secuestradores. Y tenemos el testimonio de la víctima, doña María del Refugio Mendoza. El juez miró directamente a Antonio, Miguel y Sergio. ¿Tienen algo que decir en su defensa antes de que dicte sentencia? El abogado defensor, un hombre joven y claramente abrumado por lo indefendible de su caso, se levantó. «Su señoría, mis clientes reconocen la gravedad de sus acciones, piden clemencia. Estaban bajo presión financiera, influenciados por sus esposas. No pensaron claramente». «No». La voz de Antonio resonó en la sala. Se puso de pie, sacudiéndose de las manos de su abogado.
No voy a culpar a mi esposa, no voy a culpar a nadie más. Esto fue mi decisión, mía. Yo convencí a mis hermanos, yo contacté a los secuestradores, yo quería el dinero, quería la herencia y por eso intenté matar a mi madre. Miguel también se levantó sollozando. Yo soy culpable, señor juez. Soy culpable de la peor de las traiciones. Mi madre me dio la vida. Me crió sola después de que mi padre murió. Trabajó hasta destruir su salud para que yo pudiera estudiar y yo le pagué planeando su muerte. No merezco clemencia. Merezco pudrirme en la cárcel. Sergio ni siquiera podía hablar. Solo lloraba, las manos cubriéndole el rostro. El juez asintió lentamente. Al menos tienen la decencia de admitir su culpa. Eso es algo, pero no cambia la gravedad del crimen. Se volvió hacia Cuca. Doña María del Refugio, como víctima en este caso, tiene derecho a hablar antes de la sentencia. ¿Desea decir algo? Cuca se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Caminó hacia el frente de la sala. Se detuvo a solo 3 metros de sus hijos, mirándolos uno por uno. Antonio, su voz era firme pero cargada de emoción. Cuando naciste, pesabas 3 kilos 200 gramos. Eras perfecto. 10 dedos en las manos, 10 en los pies. Tu padre lloró de alegría. Yo te cargué en mis brazos y prometí ante Dios darte todo. Y cumplí esa promesa. Te di 40 años de mi vida, 40 años de levantarme antes del amanecer, 40 años de dormir en colchones viejos para que tú tuvieras uno nuevo, 40 años de comer frijoles para que tú comieras carne. Y tú me vendiste por 500,000 pesos. Antonio se derrumbó, cayendo de rodillas. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Cuca continuó, ahora mirando a Miguel. Miguel, cuando tenías 7 años te dio neumonía. Los doctores dijeron que podías morir. Yo pasé 14 noches en vela a tu lado rezando, limpiándote la fiebre, rogándole a Dios que te dejara vivir. Y Dios te sanó. Y ahora tú quisiste que yo muriera. Miguel sollozaba incontrolablemente. Lo siento tanto. Quisiera morirme. Finalmente Cuca miró a Sergio. Sergio, mi bebé, mi último hijo. Cuando tu padre murió, tú tenías solo 5 años. Llorabas todas las noches pidiendo a tu papá. Yo te abrazaba y te decía, no te preocupes, mijo, yo voy a ser tu mamá y tu papá, nunca te va a faltar nada. Y trabajé doble para cumplir esa promesa. Y cuando creciste y te hiciste veterinario, yo estaba tan orgullosa. Pensé, mi sacrificio valió la pena. Pero no valió nada. Porque tú también me vendiste. Sergio no pudo siquiera mirarla. Tenía la cabeza agachada, avergonzado. Pero Cuca tomó aire profundo. Quiero que sepan algo. En esa casa abandonada, cuando creí que iba a morir, cuando estaba más sola que nunca, Jesús vino a mí. Sí, Jesús. El mismo que ustedes olvidaron, el mismo al que yo les enseñé a rezar cuando eran niños. Él vino en forma de un hombre joven y me dijo, tus hijos te vendieron como los hermanos de José lo vendieron a él, pero yo los entregaré a la justicia. Y lo hizo, los expuso, los entregó. Y ahora aquí están, enfrentando las consecuencias de su maldad. Se volvió hacia el juez. Señor juez, estos hombres son mis hijos, pero también son criminales. Planearon mi asesinato. Me habrían matado si Dios no hubiera intervenido. No pido clemencia para ellos. Pido justicia. Que paguen por lo que hicieron, que pasen los años que tengan que pasar en prisión para entender la gravedad de su pecado. Porque sólo así podrán tener alguna esperanza de redención. Se sentó. El silencio en la sala era sepulcral. El juez se aclaró la garganta. Antonio Mendoza, Miguel Mendoza, Sergio Mendoza, pónganse de pie.
Los tres se levantaron temblando. Después de revisar todas las pruebas y escuchar los testimonios, este tribunal los encuentra culpables de todos los cargos. Tentativa de homicidio calificado con las agravantes de ser cometido contra un ascendiente directo y con premeditación, alevosía y ventaja. Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Asociación delictuosa. El juez hizo una pausa para dejar que el peso de las palabras cayera. Por estos crímenes los condeno a 40 años de prisión a cada uno, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 30 años. Serán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano de máxima seguridad. Adicionalmente, todos sus derechos hereditarios sobre los bienes de doña María del Refugio Mendoza quedan anulados permanentemente. No podrán heredar ni un solo peso de ella, ni ahora ni nunca. El mazo cayó. ¡Bang! Que Dios tenga misericordia de sus almas, porque este tribunal no la tiene. Antonio, Miguel y Sergio fueron llevados a rastras por los guardias mientras gritaban: «¡Mamá! ¡Perdón! ¡Mamá! ¡Perdónanos!». Pero Cuca no se volvió a mirarlos. Salió de la sala con la cabeza en alto, sostenida por el padre Esteban. Afuera del tribunal, decenas de reporteros la rodearon. «Doña Cuca, ¿cómo se siente con la sentencia? ¿Es cierto que Jesús se le apareció? ¿Va a perdonar a sus hijos?». El padre Esteban levantó las manos. «Por favor, respeten a la señora. Ha pasado por suficiente». Pero Cuca tomó el micrófono que le ofrecía uno de los reporteros. «Quiero decir algo». Su voz resonó clara. «Quiero que todas las madres y padres que están escuchando sepan esto. Sus hijos pueden traicionarlos. La gente en quien confían puede venderlos, pero Dios nunca los va a abandonar. Dios ve, Dios actúa, Dios hace justicia. Yo estoy viva hoy no por suerte, estoy viva porque Jesús me rescató. Literalmente. Y si Él hizo eso por mí, una vieja sin importancia de Sinaloa, imaginen lo que puede hacer por ustedes». 6 meses después, doña Cuca tomó una decisión que sorprendió a todos. Vendió el rancho El Refugio. Las 20 hectáreas fueron compradas por una cooperativa de agricultores jóvenes por 33 millones de pesos. El mercado había bajado un poco, pero a ella no le importó. El día que firmó los papeles de venta, Cuca regresó al rancho una última vez. Caminó lentamente por los establos vacíos, donde alguna vez ordeñó vacas en madrugadas heladas. Tocó las paredes de adobe de la casa donde había criado a sus hijos. Se arrodilló en la tierra donde había sembrado su primer huerto con Tomás, 41 años atrás. «Perdóname, Tomás», susurró al viento, las lágrimas cayendo sobre la tierra seca. «Perdóname por no poder conservar lo que construimos juntos. Pero nuestros hijos lo mancharon con sangre. Y yo no puedo vivir aquí sabiendo que planearon mi muerte entre estas mismas paredes. Espero que entiendas. Espero que desde el cielo me perdones». El viento sopló suavemente, meciendo los mezquites, y en su corazón Cuca sintió paz. Tomás entendía, Tomás sabía. De esos 33 millones, donó 10 millones al orfanato Casa de la Esperanza en Culiacán, con una condición: que el dinero fuera usado para educar a niños huérfanos de padre, como lo fueron sus hijos. El día de la donación, la directora del orfanato, hermana Magdalena, una monja de 60 años con ojos llenos de compasión, abrazó a Cuca llorando. «Doña Refugio, esto cambiará la vida de cientos de niños». «¿Por qué hace esto? Después de todo lo que sus hijos le hicieron». «No, precisamente por eso, hermana», respondió Cuca limpiando sus propias lágrimas. «Mis hijos crecieron sin padre. Yo hice lo que pude, pero no fue suficiente. Algo se rompió en sus corazones. Quizás si hubieran tenido apoyo, consejería, una comunidad más fuerte, quizás las cosas habrían sido diferentes.
Quiero que estos niños huérfanos tengan lo que mis hijos no tuvieron, una red de amor que los sostenga cuando una sola madre no puede cargar con todo. Donó 5 millones a la iglesia de su parroquia para construir un centro comunitario donde familias en crisis pudieran recibir consejería. El padre Esteban, con las manos temblorosas sosteniendo el cheque, no podía creer lo que veía. Doña Cuca, esto es demasiado generoso. No es generosidad, padre, dijo Cuca con firmeza. Es necesidad. ¿Cuántas familias en esta comunidad están al borde del abismo como estuvo la mía? ¿Cuántos hijos están creciendo con resentimiento contra sus padres? ¿Cuántos padres están ciegos a las señales de peligro? Si este centro puede salvar, aunque sea una familia de la tragedia que vivió la mía, habrá valido cada peso. Donó 2 millones a David Ramírez, el joven mesero cuya oración y valentía habían iniciado su rescate. David usó ese dinero para terminar sus estudios de teología y eventualmente se convirtió en pastor. Cuando Cuca le entregó el cheque, David lloró como niño. «Doña Cuca, yo no hice nada especial, solo escuché y oré». «Hijo», Cuca tomó sus manos jóvenes entre las suyas arrugadas. «Tú obedeciste a Dios cuando Él te pidió orar, y tu obediencia me salvó la vida. Nunca digas que no hiciste nada especial. Tú fuiste instrumento de Dios, y Dios te está llamando a seguir siéndolo. Ve, estudia, conviértete en el pastor que Él quiere que seas, y cuando prediques, cuenta mi historia. Cuenta cómo Dios usa a los obedientes para hacer milagros». Con los 16 millones restantes, Cuca compró un departamento modesto en Culiacán. Estableció un fondo para la educación de sus nietos, no sus hijos, sino sus nietos, y donó el resto a organizaciones que ayudaban a víctimas de violencia familiar. «No quiero ese dinero manchado con traición», explicó al notario que manejaba las transacciones. «Quiero que Dios lo use para bien». Ahora, a sus 76 años, doña Refugio Mendoza vive tranquila en su departamento de 2 habitaciones. Recibe la visita frecuente de sus nietos, 9 en total, que la adoran. Algunos de ellos han roto contacto con sus padres, tan horrorizados están por lo que hicieron. Su nieta mayor, Daniela de 23 años, hija de Antonio, viene todos los domingos a almorzar con ella. Un domingo, mientras comían pozole que Cuca había preparado, Daniela preguntó lo que había estado guardando en su corazón durante meses. «Abuela, ¿por qué sigues cocinando la comida favorita de papá? El pozole era lo que más le gustaba. ¿No te duele? ¿No te hace recordar?» Cuca dejó su cuchara lentamente. Miró a su nieta con ojos llenos de una sabiduría ganada a través del sufrimiento. «Mija, tu papá intentó matarme, eso es verdad, pero antes de eso fue mi bebé. Antes de la traición hubo 30 años de amor. No voy a dejar que los últimos años malos borren todos los años buenos. Cocino pozole porque me recuerda al Antonio de 10 años, ese niño que me ayudaba a desgranar el maíz. Ese Antonio también existió, y aunque el adulto me traicionó, el niño merece ser recordado». Daniela lloró abrazando a su abuela. «No sé cómo tienes tanta fuerza, abuela. No sé cómo no los odias». «Oh, mija», Cuca acarició el cabello de su nieta. «Odiarlos sería fácil. Lo difícil es orar por ellos cada mañana. Lo difícil es pedirle a Dios que los cambie. Pero eso es lo que hago, porque el odio solo me destruiría a mí. Ellos ya están en prisión. ¿Por qué debería yo encerrarme en la prisión del rencor?» Todas las mañanas, Cuca se levanta a las 6, hace café y se sienta en su pequeño balcón con vista a la ciudad. Abre su Biblia y lee, y luego ora. Ora por sus hijos, aunque estén en prisión. Ora para que se arrepientan verdaderamente, no solo porque fueron atrapados, sino porque entiendan el daño que causaron. Ora por todas las madres y padres que están siendo traicionados por sus hijos en este momento.
Ora por los que sufren injusticia, y cada oración termina de la misma manera. Gracias, Jesús, gracias por defenderme, gracias por hacer justicia, gracias por demostrarme que tú nunca abandonas a los tuyos. En el Centro Federal de Readaptación Social, El Altiplano, Antonio Miguel y Sergio Mendoza cumplen su sentencia. Han sido separados, cada uno en diferente celda, rodeados de criminales verdaderos que los desprecian cuando descubren qué hicieron. Intentaron matar a su madre, es el susurro que los sigue en los pasillos. Son la peor clase de basura. Antonio ha encontrado una Biblia en la biblioteca de la prisión. La lee todas las noches llorando. Ha escrito 43 cartas a su madre. Ninguna ha recibido respuesta. Sabe que probablemente nunca la recibirá. Los otros prisioneros lo llaman el matricida, asesino de madre, aunque técnicamente no consumó el crimen. Es el peor insulto en una prisión mexicana, peor incluso que violador o asesino de niños, porque en la cultura latina la madre es sagrada, y Antonio, Miguel y Sergio violaron lo más sagrado que existe. Un día, en el comedor de la prisión, un recluso enorme llamado el Tigre, condenado a perpetua por múltiples homicidios, se sentó frente a Antonio. Antonio se tensó, esperando un golpe, una amenaza, pero el Tigre solo lo miró con ojos tristes. «Yo maté a 6 hombres», dijo el Tigre con voz grave. «Todos merecían morir, eran violadores, vendedores de niños, basura humana, y aún así cargo con esa culpa todos los días. Pero tú intentaste matar a la mujer que te dio la vida. ¿Cómo vives con eso, hermano? ¿Cómo duermes de noche?» Antonio no pudo responder. Solo bajó la cabeza y lloró. «Yo tengo 62 años», continuó el Tigre. «Mi madre murió hace 5 años. Yo estaba aquí, encerrado, sin poder despedirme. Daría cualquier cosa por tener una madre viva. Y tú tenías una y quisiste matarla. Estás enfermo, hermano, enfermo del alma». Desde ese día, Antonio comenzó a leer la Biblia con más intensidad. Buscaba desesperadamente alguna historia de alguien que hubiera hecho algo tan imperdonable como lo suyo y hubiera encontrado redención. Leía sobre David, que ordenó matar a Urías para quedarse con su esposa. Leía sobre Pablo, que persiguió y mató cristianos. Leía sobre Pedro, que negó a Jesús 3 veces, pero ninguna historia se comparaba con la suya, porque incluso Judas, que vendió a Jesús, no intentó vender a su propia madre. Miguel trabaja en la cocina de la prisión. Todos los días, mientras pela papas o lava ollas, recuerda las comidas que su madre preparaba, las tortillas hechas a mano, el caldillo de carne, los frijoles perfectos. Llora tanto que los otros prisioneros lo llaman el llorón. El jefe de cocina, un hombre mayor llamado Don Chuy, que está cumpliendo los últimos años de una sentencia de 20 por fraude, ha desarrollado una extraña compasión por Miguel. «¿Por qué lloras tanto, muchacho?», le preguntó un día mientras cortaban cebollas. «Porque recuerdo a mi mamá cocinando», respondió Miguel entre sollozos. «Y yo quise matarla». Don Chuy dejó su cuchillo. «Yo defraudé a cientos de personas. Les robé sus ahorros de toda la vida. Ancianos que trabajaron 40 años, perdieron todo por mi culpa. 3 de ellos se suicidaron. Llevo esa carga. Pero al menos yo nunca toqué a mi familia. A mi madre la cuidé hasta que murió. Fui un criminal, sí, pero nunca traicioné mi sangre». Miguel lloró más fuerte. «No sé cómo seguir viviendo con esto». «Pues vas a tener que aprender», dijo Don Chuy con dureza, «porque tienes 40 años de sentencia. Puedes pasarlos llorando, o puedes usar ese tiempo para cambiar, para convertirte en alguien que tu madre pueda perdonar algún día. La decisión es tuya». Sergio está en terapia psicológica intensiva. Los doctores dicen que tiene depresión severa mezclada con trastorno de estrés postraumático. Apenas habla, apenas come. Solo existe como un cascarón vacío de lo que alguna vez fue un hombre.
su psicóloga, la doctora Ramírez, ha trabajado con él durante 2 años sin mucho progreso. En una sesión reciente le mostró una foto. Sergio, ¿quién es esta mujer? Sergio miró la foto. Era su madre, de joven, sonriendo mientras sostenía un bebé. Ese bebé era él. Mi mamá, susurró Sergio, la primera palabra que había dicho en 3 semanas. ¿Y qué sientes cuando la ves?, preguntó la doctora. Sergio comenzó a temblar. Vergüenza, asco, odio. ¿Odio hacia ella? No. Sergio cerró los ojos con fuerza. Odio hacia mí, por lo que le hice, por lo que soy. Sergio, la doctora se inclinó hacia adelante. El odio hacia ti mismo no cambia lo que hiciste. Pero el arrepentimiento genuino puede ser el primer paso hacia la sanación. No para que ella te perdone, sino para que tú puedas vivir con lo que hiciste. Pero Sergio no estaba seguro de querer vivir. Había intentado suicidarse 2 veces. Ambas veces fue detenido por guardias. Ahora estaba bajo vigilancia constante. Sus esposas pidieron el divorcio 2 semanas después de la sentencia. Se llevaron a los niños. Lorena se casó de nuevo 6 meses después con un empresario de Monterrey. Patricia se mudó a Guadalajara y cambió su apellido y el de sus hijos. Verónica trabaja en un supermercado en Hermosillo, avergonzada de su apellido, diciéndole a todo el mundo que es viuda. Los nietos mayores, los que tenían edad suficiente para entender lo que sus padres hicieron, cargan con una vergüenza que no les pertenece. Daniela, la hija de Antonio, tuvo que cambiar de universidad porque sus compañeros la señalaban en los pasillos. Ahí va la hija del matricida, susurraban. Los 3 hermanos tienen 30 años más de prisión por delante. 30 años para pensar en lo que hicieron. 30 años para vivir con la carga de haber vendido a su madre. 30 años de justicia. Pero también, si Dios quiere, 30 años de oportunidad para arrepentirse verdaderamente, para cambiar, para buscar perdón, aunque nunca lo merezcan, porque Dios es Dios de justicia, pero también es Dios de misericordia. Y mientras haya vida, hay esperanza de redención. 3 años después del juicio, en un día soleado de marzo, doña Cuca recibió una carta en su departamento. El remitente era Antonio Mendoza, Centro Federal de Readaptación Social El Altiplano. Su mano tembló al sostenerla. Era la carta número 128 que Antonio le enviaba. Nunca había abierto ninguna. Esta vez sintió un impulso en su corazón. «Ábrela», susurró una voz suave en su espíritu. La abrió. La carta decía: «Mamá, sé que no merezco que leas esto. Sé que después de 127 cartas sin respuesta debería rendirme, pero no puedo, porque necesito que sepas algo. He cambiado. O mejor dicho, Dios me está cambiando. Encontré una Biblia en esta prisión. La estoy leyendo completa por 5ª vez. Y cada vez que leo sobre José, el José que fue vendido por sus hermanos, lloro, porque yo te vendí, mamá, como Judas vendió a Jesús, como los hermanos de José lo vendieron a Egipto. Pero José perdonó a sus hermanos. Les dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. No te estoy pidiendo que me perdones, no merezco tu perdón. Lo que hice es imperdonable. Solo quiero que sepas que estoy arrepentido, verdaderamente arrepentido, no porque me atraparon, sino porque entiendo ahora el daño que te causé. Diste 40 años de tu vida por mí, y yo te pagué con traición. Si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera deshacer lo que hice, lo haría, pero no puedo. Así que solo puedo decirte, perdóname, mamá. Y si no puedes, lo entiendo. Voy a usar estos 30 años que me quedan en prisión para ser el hombre que debí ser siempre, para honrar tu sacrificio, aunque sea tarde, para ayudar a otros prisioneros a encontrar a Dios, como yo lo encontré. Y cuando salga de aquí, si es que salgo con vida,
Dedicaré el resto de mis días a ayudar a madres abandonadas por sus hijos. Será mi manera de pagarte la deuda que jamás podré pagar. Te amo, mamá. Siempre te amé, solo que el dinero, la codicia, la ambición me cegaron. Pero ya no estoy ciego. Ahora veo. Tu hijo arrepentido, Antonio. Cuca leyó la carta 3 veces. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Se arrodilló frente a su altar casero, la carta en sus manos. Señor Jesús, oró, tú dijiste en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos sí sabían lo que hacían, pero aún así, tú perdonaste. Enséñame a perdonar como tú perdonas. No olvido lo que hicieron, las cicatrices quedan, pero ayúdame a liberar el rencor, ayúdame a desearles el bien, aunque estén en prisión, ayúdame a orar por su salvación, no solo por su castigo. Tomó un papel y una pluma. Con mano temblorosa escribió: Antonio, recibí tu carta. No puedo decirte que todo está perdonado. La herida es muy profunda. Quizás nunca sane completamente en esta vida. Pero puedo decirte esto, oro por ti todos los días. Oro por Miguel, oro por Sergio, oro para que Dios haga en ustedes lo que yo no pude hacer, transformarlos en hombres de bien. Tienes 30 años por delante, úsalos bien, cambia, crece, ayuda a otros, y quizás, cuando seas verdaderamente un hombre nuevo, podamos hablar. Pero por ahora, esto es todo lo que puedo ofrecerte, mis oraciones. Que Dios tenga misericordia de tu alma, tu madre, refugio. Envió la carta. 2 semanas después, Cuca estaba preparando café en su cocina cuando sonó el teléfono. Era el capellán de la prisión, el Altiplano. Doña Refugio, habla el padre Gonzalo, capellán de la prisión donde están sus hijos. El corazón de Cuca se aceleró. Pasó algo. ¿Están bien? Están bien físicamente, señora. Pero quería informarle que Antonio recibió su carta. La leyó en la capilla frente a mí. Lloró durante 2 horas. Me pidió que le llamara para decirle algo. ¿Qué cosa? Que su carta fue la primera luz que ha visto en 3 años de oscuridad. Que sus oraciones son lo único que lo mantiene con vida y que entiende si nunca puede perdonarlo, pero que agradece que al menos no lo haya olvidado completamente. Cuca se sentó, las piernas temblando. Padre, ¿usted cree que está genuinamente arrepentido o solo está manipulándome? El padre Gonzalo suspiró. Llevo 25 años siendo capellán de prisiones, señora. He visto todo tipo de criminal. Y puedo decirle esto, Antonio está destrozado. Su arrepentimiento es real. No sé si eso cambia algo para usted, pero pensé que debía saberlo. Cuando colgó el teléfono, Cuca volvió a arrodillarse. «Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí?» La respuesta vino clara en su corazón. «Sigue orando. Sigue siendo fiel. El resto es mi trabajo, no el tuyo. No sabe si volverá a escribir. No sabe si algún día podrá visitarlos en prisión. No sabe si habrá reconciliación en esta vida. Pero sabe esto. Dios hace justicia. Y también hace misericordia. Y en su tiempo perfecto todas las cosas, incluso las más rotas, pueden ser redimidas. Mientras tanto, doña Refugio Mendoza vive cada día agradecida. Agradecida por estar viva. Agradecida por haber visto la justicia de Dios. Agradecida por haber sido defendida por el mismo Jesús. Y cada noche, antes de dormir, susurra la misma oración. Gracias, Señor, por ser defensor de viudas. Gracias por hacer justicia cuando nadie más podía. Y gracias por demostrarme que nunca estoy sola, porque tú siempre estás conmigo. Amén. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que los hijos de doña Cuca merecen una segunda oportunidad o deben cumplir toda su condena? ¿Has experimentado la traición de alguien cercano y has visto cómo Dios hizo justicia?
Comparte tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser el aliento que alguien necesita hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje de fe y justicia divina. Que Dios te bendiga. Esta historia nos recuerda que Dios ve en lo secreto, pelea en el silencio y siempre hace justicia, aunque no sea en nuestro tiempo. Si estás pasando por traición, abandono o injusticia, no pierdas la fe. El mismo Dios que defendió a Doña Refugio te defenderá a ti, porque Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, y nunca abandona a los suyos.